La mafia que gobierna a Venezuela está empezando como a tener fisuras. ¿Hasta dónde? Es difícil de saber, pero ya hay un arresto / desaparición de uno de ellos, de Tarek El Aissami. Acaban de investigar y no sabemos si ya está arrestado o no uno de los socios más importantes de Alex Saab, que continuaba con los negocios, el colombiano Álvaro Pulido. Y para saber de este tema que es tan importante, porque eso tiene que ver con Colombia, no se olvide que Pulido es colombiano, que Saab es colombiano, que los lazos están ahí, que Piedad Córdoba está metida, que hay una cantidad de imbricaciones, pues tenemos dos periodistas muy, muy importantes que conocen muy bien este tema. Roberto Denis, gran investigador, periodista de Armando Info, ha estado metido en el tema de la investigación de Alex Saab desde el principio. Y pues obviamente vive en Colombia y le tocó salir por ser periodista independiente. Y César Batiz, otro periodista de investigación, él es director del Pitazo, le ha hecho un tremendo seguimiento a Tarek El Aissami, PDVSA, y con ellos vamos a hablar de qué está pasando, porque aquí en Colombia pensamos que lo que pasa ya no nos afecta, y sí nos afecta mucho, muchísimo. Bueno, Roberto, déjame empezar contigo y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Dossier Venezuela. ¿Por qué no le cuentas a los que van a ver el programa quién es Álvaro Pulido y cómo está él imbricado en toda esta trama de corrupción en esta mafia que gobierna Venezuela? Gracias a ustedes por la invitación. Álvaro Pulido podemos decir que es el gran socio de Alex Saab en todos sus negocios con el chavismo. De Álvaro Pulido hay que decir además que su verdadero nombre no es Álvaro Pulido, él se llama Germán Rubio, es su identidad verdadera. En algún momento en Colombia él se cambia la identidad porque con su identidad verdadera estuvo ligado a negocios del narcotráfico. Pero como digo, él siempre estuvo con Alex Saab en sus negocios en Venezuela desde aquel primer negocio por el año 2011, que era el de la construcción de casas prefabricadas. Y siempre, desde que nosotros en Armando.info empezamos a investigar a la figura de Alex Saab, el poder que estaban teniendo en la sombra alrededor de Nicolás Maduro, siempre se nos dijo que Álvaro Pulido era una especie de mastermind, era como el hombre detrás de todas las operaciones, mientras que Alex Saab era más el que daba la cara, el que hacía las relaciones con los políticos, ¿no? Lo curioso en esta historia es que, Álvaro Pulido tiene los mismos cargos que tiene Alex Saab en Estados Unidos y tiene incluso otra acusación aún más grande en los Estados Unidos por el tema del negocio de los CLAP. Él está prófugo de la justicia en los Estados Unidos y lo curioso es que ahora en esta historia de esta supuesta guerra contra la corrupción que está haciendo el régimen chavista, el fiscal Tarek William Saab reconoce, yo creo que sin darse cuenta de lo que estaba reconociendo, que entre las acciones que ha habido un allanamiento, de las investigaciones que ha habido un allanamiento a la casa de Álvaro Pulido. A mí, digamos, me sorprende un poco en el sentido de que todo el mundo sabe en el alto poder en Venezuela quién es Álvaro Pulido, la naturaleza de sus negocios, pero que el fiscal haya reconocido que ha habido un allanamiento a mí me llama mucho la atención. Yo creo que van a tener que recoger esa declaración o no sé qué más van a decir, porque los daños colaterales que implica detener a un sujeto como Álvaro Pulido son muy grandes. Como vemos, Álvaro Pulido ha estado en todos los negocios de Alex Saab en Caracas y Alex Saab ahora Nicolás Maduro lo defiende como su supuesto diplomático. Así que, digamos, la repercusión de esto puede ser muy grande y yo creo que no va a ir más allá de esto porque justamente como que, ir agarrando a unos y a otros puede ir generando todavía, digamos, una repercusión más grande, unos efectos que todavía no imaginan. Y en esta trama de supuesta corrupción, lucha contra la corrupción, porque están todos metidos hasta acá, ¿el papel de Álvaro Pulido cuál es? ¿Cómo funciona ese papel en todo esto con Saab, siendo el mastermind de Saab? ¿Y por qué aparece ahorita? Que lo deja uno, como sorprendido, ¿no? Sí, a ver, desde hace rato se dice que Delcy Rodríguez no tiene simpatía por el señor Álvaro Pulido. Más bien desde hace rato se dice que Delcy Rodríguez quiere desplazarlo y buena parte de lo que estamos viendo hoy en día tiene que ver con eso, ¿no? Pero como decía antes, Álvaro Pulido ha sido, digamos, una especie de cerebro financiero, cerebro operativo de todos estos negocios de Alex Saab. Ha sido una especie de, digamos,
cerebro para idear todas estas sociedades fantasmas que han registrado en distintas jurisdicciones del mundo, Hong Kong, Emiratos Árabes, Turquía, para justamente esconder, digamos, y mover el dinero que estaban obteniendo de negocios en Venezuela, negocios como, digamos, el de la importación masiva de alimentos, pero después negocios como el comercio del oro, este mismo comercio tan oscuro y tan opaco del petróleo venezolano, que se ha ido de los muelles de las refinerías venezolanas, pero ahora no se sabe dónde está el dinero. Entonces, en todo eso, Álvaro Pulido ha tenido un rol, digamos, estelar, ha sido una figura clave. Incluso cuando nosotros hace años empezamos a investigar, digamos, esta dupla de empresarios colombianos, el señor Saab y el señor Pulido, siempre se nos dijo que la figura más importante cuando llegan a Venezuela era el propio Álvaro Pulido, más que el propio Alex Saab. Después, con el tiempo y con la cercanía personal de Saab con Maduro y Saab con la familia de Nicolás Maduro, como que Álvaro Pulido se fue quedando en las sombras, no aparecía en la foto, pero siempre tuvo, digamos, un rol estelar en todos estos negocios. Incluso cuando Alex Saab cae preso en Cabo Verde, recordarás, el 12 de junio del año 2020, está todo ese largo proceso para tratar de evitar la extradición a los Estados Unidos, que finalmente no pudo evitar. En ese interín, Álvaro Pulido estuvo comercializando mucho petróleo de PDVSA con sociedades fantasmas registradas, algunas en Rusia, otras en Hong Kong, otras en China, y mucho de ese petróleo se lo llevó y no entregó el dinero a PDVSA. Esto es una historia que nosotros sabíamos, hemos publicado, hemos documentado, y por eso digo que me llama un poco la atención de que se hayan atrevido un poco a incluir el nombre de él en este escándalo de corrupción, porque está claro que tendría unas repercusiones muy, muy grandes. Aquí también tenemos que ser un poco mal pensados. Quizás a lo mejor lo que están buscando es la forma de no tener esa figura ahí, digamos, sospechosa, que eventualmente un día salga de Venezuela y termine colaborando con la justicia de algunos países, y a lo mejor es una forma de quitárselo de encima con la excusa esta de la persecución contra la corrupción que hay ahora, que estamos viendo desde Caracas. Y sé que es difícil calcular, pero ¿cuánto crees tú que se ha robado Pulido? A ver, yo siempre digo que es muy difícil estimar en los negocios de ambos, Saab, y yo siempre los incluyo porque no hay un negocio, digamos, a lo mejor que alguno haya tenido independientemente del otro. Por lo general han sido negocios que han estado conjuntos, más allá que alguno haya frenteado más uno que otro, ¿no? Pero si uno suma desde los contratos aquellos de las casas, muchas de las casas que no construyeron, todo el provecho que sacaron cuando estaba la estructura del control de cambio de Cadivi y toda esa compleja estructura corrupta del control de cambio, el fallido contrato de Trenaco, la petrolera, que le dieron un contrato de $4.500 millones a una gente que en su vida había tenido nada que ver con el petróleo, más todo lo que vino después, CLAP, oro, petróleo. Yo creo que estos dos señores han manejado más de $10.000 millones de fondos públicos venezolanos sin que se sepa, sin que esté, digamos, justificado, sin que haya, digamos, una contraloría de esos fondos. Como digo, yo estimo que eso al menos son en contratos y en negocios firmados que se saben, porque a lo mejor hay cosas que todavía no sabemos, alrededor de $10.000 millones. Bueno, y la otra pata de todo esto, para después terminar, una pregunta que les voy a hacer a ambos, tiene que ver con Tarek El Aissami. Y César Batiz, quien ha investigado, ha tenido como una mirada muy clara a este hombre y su función en PDVSA. César, tú en un momento dado dijiste que el Aissami era una de las patas que soporta la mesa de Maduro. ¿Cómo es esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, desde el año 2017, cuando las protestas de aquel año, sectores de la oposición y personajes gente del equipo de Donald Trump plantearon la necesidad de restarle poder a Nicolás Maduro, y la forma en que lo vieron fue atacando o tratando de sacar las patas de la mesa que soportan al régimen. ¿Cuáles son esas patas? Una es Padrino López, otra Diosdado Cabello, otra Tarek El Aissami y por supuesto Maduro, con los hermanos Rodríguez y Cilia Flores trabajando juntos. Por eso es que hablo de que Tarek El Aissami es una de esas patas que soporta el régimen. Fíjate que a partir de 2020
esta pata toma aún más fuerza porque lo nombran ministro de Petróleo y además le entregan la vicepresidencia de Economía. Mientras que Delcy Rodríguez, figura que ya nos mencionaba Roberto Denis, la vicepresidenta actual de la República, es también la ministra de Finanzas. Y acá se da una lucha entre Delcy Rodríguez y Tarek El Aissami, Delcy y Jorge Rodríguez, su hermano, que es el presidente de la Asamblea Nacional, y Tarek El Aissami, pero era una lucha por el control de PDVSA, más no por desplazarlo como una de las patas que sostenía a Tarek El Aissami. Por supuesto, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez han estado en contacto con embajadores de la Unión Europea, con gobiernos de la Unión Europea, con empresas de Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, y saben que Tarek El Aissami para el tema de los negocios petroleros es un obstáculo para que Chevron amplíe su producción. Por supuesto, Chevron, su papel primordial es rescatar la deuda que mantiene Venezuela con esta empresa petrolera estadounidense. Y también intentaron incluso hacer unas políticas de apertura al estilo madurista, no como la hicieron antes de la llegada de Chávez, apertura petrolera antes de Chávez, sino al estilo madurista la intentaron hacer, pero se encontraron siempre con que Tarek El Aissami, a través de PDVSA, de la parte de PDVSA que manejaba como la consultoría jurídica, frenara esos avances de una política más liberal en torno al petróleo. Pero llega este momento y aquí hay que, embajador, hay que decir algo con claridad y tenerlo en el contexto y no perderlo, tanto en el caso de Tarek El Aissami como lo que puede estar pasando con Pulido. Y es que estamos en un año preelectoral y el año que viene es un año electoral. Y en este contexto hay que decir que Maduro no tiene toda la popularidad que quisiera o toda la intención de voto manifiesta en las encuestas actualmente, y por lo tanto necesita de los recursos económicos de la gran caja chica que significa PDVSA para poder captar los votos. Y lo que teníamos hasta la semana pasada era que había muchas manos en esa caja chica de PDVSA y se necesitaba hacer una distribución mejor. Y por eso vemos que ahora, y ante la falta de dinero, porque eso es cierto, falta dinero al gobierno venezolano, falta de dinero al Estado venezolano, no solo para aumentar los salarios de maestros, de enfermeras, de todos los trabajadores públicos, sino también para el clientelismo político, para pagar a los militares, para pagar a los jueces, para pagar a la estructura que mantiene el poder, para distribuir en la estructura que mantiene el poder. Entonces, de esta factura petrolera, a través de estos grupos asociados a Tarek El Aissami, se estaba yendo por cada 60 dólares por barril de petróleo, se estaban yendo 24 dólares en estos comisionistas. Pero aparte de eso, y tal como lo dice Armando Info, no tenemos seguridad de que todo el dinero, todo lo restante, los 36 dólares, estuvieran entrando efectivamente a la caja, porque de acuerdo a la información que tenemos de fuentes de PDVSA, los buques partían del muelle sin haber cancelado la factura. Incluso en algunas oportunidades se les daba la excusa, en Anzoátegui, por ejemplo, de que el buque se iba a anclar un poco más allá y el buque partía y no pagaba la factura y nunca llegaba la factura a depositarse. Entonces, cuando llegaba el dinero, era el dinero que se repartían entre comisionistas en efectivo o que se daba por criptomoneda. Entonces, ¿qué ve Maduro? Recordemos, insisto en este punto, estamos en un año preelectoral, vamos a un año electoral. Maduro necesita obtener un triunfo lo más legítimamente posible para poder acudir a los organismos multilaterales, para poder presentarse ante otros países del mundo. Y para lograr eso requiere de ese dinero. Pero si en caso tal de no alcanzar el triunfo con la legitimidad que él requiere, le va a quedar la caja, va a manejar la caja con menos manos, no va a tener que repartirla con el grupo de Tarek El Aissami, pero además le queda el know-how
de lo aprendido a través del contacto de Tarek el-Aissami con gobiernos como el de Irán, que le han enseñado a estos grupos venezolanos a cómo vender el petróleo en una época de sanciones petroleras como la que sufre Irán, como la que sufre Rusia y como la que sufre Venezuela. O sea, todos roban ahí, pero a Tarek se le fue la mano robando. Bueno, de irse la mano, bueno, es que robarse 500.000 o robarse 3.000 millones de dólares es írsele la mano. No podemos decir que se le fue la mano de todas formas, pero el punto no es la cantidad que se roba, porque incluso hablan de 3.600 millones de dólares, que es la factura de octubre y noviembre, pero esa no puede ser la factura de octubre y noviembre, como lo presentamos nosotros en el Pitazo. Esa es la factura que corresponde a 6 meses de venta de petróleo con descuento, como se está vendiendo el petróleo venezolano debido a las sanciones. El tema no es la cantidad, el tema es que Maduro, el grupo de Maduro, los Rodríguez, necesitan ponerle la mano a ese dinero para financiar la campaña. Y en todo caso, los Rodríguez, el interés, entre todo lo malo, podemos decir que el interés de los Rodríguez, bueno, le entregan la factura a Maduro, pero se quedan ellos con los negocios internacionales que se pueden hacer, con los acuerdos internacionales que se puedan firmar con empresas de Europa y Estados Unidos. Bueno, ¿y Tarek dónde está? Sabemos de su paradero porque hoy está perdido, está desaparecido. La información que tengo es que Tarek sigue en Venezuela. Hubo rumores de que había salido del país, sigue en Venezuela. Incluso el exgobernador de Aragua, que fue el que precedió a Tarek en la gobernación de Aragua, Rafael Icea, acaba de informar que está en Fuerte Tiuna y muy custodiado. Mira, ese es otro punto, es que como es la cuarta pata de la mesa, al igual que con el tema de Pulido, al igual con el tema de Raúl Gorrín, que el presidente de Globovisión, al igual que un sujeto que es menos conocido, que es llamado Francisco Convit, que es una persona que estuvo involucrada con Gorrín en un negocio de lavado de dinero en Estados Unidos, denunciado o presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida el 25 de julio del año 2018, que son personas que tienen información valiosa. Bueno, veamos, Tarek el-Aissami, Pulido, Raúl Gorrín y Francisco Convit, todos de diferentes niveles tienen información muy valiosa para el gobierno venezolano. Por eso, en el caso específico de Tarek el-Aissami, Maduro no va a correr el riesgo de arrancarse esta pata de no, es que lo va a negociar para que le entreguen al ESAT. Eso no existe. O es que Pulido lo van a entregar, lo van a dar para que entreguen al ESAT. Eso tampoco existe. Ninguna de esas situaciones está en la cabeza. Aquí lo que hay es un cambio de manos, y en el caso de Pulido, oye, se necesita la plata que Pulido y SAT no han registrado de la venta de ese petróleo que le entregaron. ¿Por qué? Volvemos al mismo punto. No hay dinero en el gobierno venezolano. El Estado venezolano no tiene dinero y Maduro necesita dinero para la pre-campaña y para la campaña. Pero todos sabemos que cuando uno llega al Fuerte Tiuna sabe cómo entra, pero no cómo sale. Exactamente. ¿Qué están buscando con él ahí? ¿Apretarlo para que entregue la plata o negociar una salida donde él no haga daño, entregarse a los iraníes? ¿Qué crees tú que pueda pasar ahí? Pero es que en Fuerte Tiuna puede ser que tenga una de sus casas. No es necesariamente que esté detenido, sino que en Fuerte Tiuna los ministros, por un tema de seguridad, desde el año 2014 han ido instalando casas, viviendas familiares dentro de Fuerte Tiuna, una instalación militar, y no es solamente un tema de vivienda para los militares o para los altos jefes militares, sino también para los altos miembros de la jerarquía madurista. Anoche veía un video que se publicó donde el fiscal mostraba a una gente arrestada con vestidos naranja. ¿Esto es un mensaje a quienes viene más o es simplemente tratar de crearle, digamos, una imagen a anticorrupción que él pueda vender, él y todo el gobierno, de que no, aquí sí estamos luchando contra la corrupción? ¿Y alguien se come ese cuento en Venezuela? Puede haber que haya sectores que se lo coman, y precisamente para responder a su pregunta, es la segunda hipótesis, es para vender una imagen de lucha contra la corrupción. Recordemos, insisto, estamos en precampaña electoral, todo lo que se está haciendo en función de sostener el poder
legítimamente, sostener el poder como sea, pero mantener el poder en Venezuela. Y lo que vimos ayer no es más que parte de ese show, igual como un show ha sido hablar de que están luchando con la corrupción, o lo que dijo Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional, de que Maduro es el presidente que más ha luchado contra la corrupción en la historia de la República de Venezuela desde 1830 hasta la actualidad. Pero claro, veamos el porcentaje de detenidos en función, en comparación a la cantidad de denuncias y de procesos abiertos, por ejemplo, en Estados Unidos y en España. Más de 140 procesos, o más de 120, para no exagerar la cifra, más de 120 procesos abiertos, de acuerdo con Transparencia Venezuela, en diferentes partes del país, que involucran a venezolanos que fueron funcionarios públicos, estuvieron vinculados a presupuestos públicos. Y va a decir que porque se hayan hecho unas purgas, que recordemos también, es que es otro elemento que no podemos dejar de pasar o no tener atención sobre este punto, es la escuela cubana. Las purgas son parte de la escuela cubana, y recordemos todo lo que hizo Fidel con las purgas en Cuba y qué quedó y qué tenemos hoy día. Eso no implica un cambio, una transición, una evolución del estilo de gobierno. No es más que una forma de mantener el poder, y por eso lo de ayer y lo que dijo Jorge Rodríguez y lo que estaba diciendo Tarek William Saab no es otra cosa que el show para mostrar, para ver si con esto Maduro mejora en las encuestas, mejora la percepción de él, y bueno, y montar su campaña para el próximo año. Dirán, parte de su discurso será que es el presidente que más ha luchado contra la corrupción. Bueno, y Roberto, déjame vuelvo a un tema, y César también quisiera escuchar la opinión. La relación del concuñado del presidente Petro, de Carlos Gutiérrez, esposo de la hermana de la esposa del presidente Gustavo Petro, que tiene una relación muy cercana con Alex Saab, y que supuestamente se había acabado en el 2015 cuando falló la operación que tú mencionaste, Tanaco. Continuó. ¿Por qué no nos cuentas cómo es esa relación, cómo ha continuado, qué está pasando ahí entre estos personajes? Sí, yo creo que esa es otra arista importante, como de ida y vuelta, Bogotá-Caracas, Caracas-Bogotá, en toda esta historia, ¿no? Y es ese personaje llamado Carlos Gutiérrez Roballo. Él, como bien decías, es concuñado de Gustavo Petro. Está casado con María Teresa Alcocer, hermana de Verónica Alcocer, primera dama de Colombia. Y se pensaba que este señor había desaparecido un poco de la órbita de los negocios de Alex Saab en 2015, luego de que ese negocio de Trenaco, digamos, se cayera sin mayores explicaciones. Era un negocio gigantesco, pero él estaba ahí, él era el que daba la cara por, digamos, esa petrolera, para que no aparecieran Saab y Pulido. Pero nosotros recientemente publicamos y vimos que entre 2018 y 2019 el señor Carlos Gutiérrez Roballo aparece nuevamente en esta estructura de los negocios de Saab y Pulido, porque es en el momento en que Maduro le dio a Alex Saab y Pulido el control de los commodities venezolanos, como el carbón, el oro, la madera. Y Carlos Gutiérrez, a través de empresas registradas de él en Colombia, quería hacerse de estas materias primas, obviamente a precios muy favorables. Eso nosotros lo publicamos recientemente. Es verdad, hay que decirlo, que siempre Gustavo Petro se ha desmarcado de un poco de la figura incómoda de Gutiérrez Roballo, pero lo cierto es que a mí me cuesta creer que un señor que tenga estos vínculos, por un lado familiares y por otro lado comerciales con esta gente, de alguna forma no requiera a lo mejor una posición o más firme o de otra naturaleza, ¿no? Porque evidentemente esto llama como mínimo a la sospecha. ¿Tienes algo, César? Sí, no, que recuerdo el nombre de Carlos Gutiérrez Roballo cuando comenzamos a revisar los documentos de Panama Papers, en aquel año, si mal no recuerdo, año 2014-2015, que por cierto Panama Papers está por cumplir un nuevo aniversario. Pero, doctor Santos, yo además, porque ese tema es como más especializado, Roberto lo conoce muy bien, pero yo quisiera llamar la atención sobre el tema monómeros. El tema monómeros es un tema que Bogotá-Caracas, que hay que ver con mucha atención. El hijo del presidente Petro,
Ya en algunas de las informaciones que se han filtrado en la prensa, se expresó el interés o se conoció del interés del hijo del presidente Petro en el negocio de monómeros. La semana pasada, el embajador Benedetti, que ha manifestado siempre esa intención del gobierno de Petro de tomar monómeros, jugó posición adelantada hablando de la negociación de monómeros, mientras que Ecopetrol dice no sabemos nada. Y creo que hay que tener los ojos bien abiertos en cuanto a lo que ocurra en monómeros. Si es como dice los sectores de la oposición venezolana, creo que Juan Guaidó fue el que lo dijo, que se estaba vendiendo monómeros por el precio debajo de lo que realmente costaba. Pero es que ahora es que ni siquiera sabemos si realmente se estaba vendiendo, aunque la verdad es que tomaría por ciertas las palabras del embajador Benedetti, quien se paseó por Washington, y casualmente que mientras Benedetti paseaba por Washington, Petro hablaba de realizar una convención, un encuentro en Colombia para tratar el tema de la crisis política venezolana. Bien curioso, en verdad. Pues César, ese tema de monómeros, y Roberto, lo vamos a seguir muy detallado. Todo el apoyo que necesiten para hacer esas investigaciones aquí lo tienen. No me cabe la menor duda que detrás de ese negocio hay un montón de intermediarios, al igual que el negocio del gas. El negocio del gas también está lleno de intermediarios que no son, digamos, los que más van a favorecer ni a Ecopetrol, ni a Colombia, ni a Venezuela, sino a sus propios bolsillos. Y son temas que atenderemos más adelante. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias, César, por estar hoy con nosotros.